Capítulo 31. Tengo Yaomame, como una legumbre en su vaina. Tras apearse del taxi en el lugar que ella recordaba, miró a su alrededor al llegar a un cruce y, bajo la autopista, localizó el penumbroso depósito de materiales rodeado por una verja de planchas metálicas. Dándole la mano a Tengo, atravesaron el paso de peatones y se dirigieron hacia allí. No daba con la plancha de metal que tenía los pernos flojos, así que fue probando pacientemente una por una hasta encontrar un hueco por el que cabía una persona. Se agachó y, con cuidado para que la ropa no se le enganchara, entró. Tengo la siguió con el cuerpo encogido. Dentro del recinto todo estaba tal y como Yaomame lo había visto en abril. Sacos de cemento descoloridos y desechados, pilares de hierro oxidados, maleza marchita, viejos papeles desparramados, excrementos blancos de paloma pegados aquí y allá. Nada había cambiado en esos 8 meses. Quizá desde entonces nadie había entrado allí. Era como una isleta de río en una carretera troncal en medio de la metrópolis, un lugar abandonado y relegado al olvido. ¿Es este el sitio?, preguntó Tengo mirando a su alrededor. Yaomame asintió con la cabeza. Si la salida no se encuentra aquí, entonces no podremos ir a ninguna parte. Yaomame buscó en la oscuridad las escaleras de emergencia por las que una vez había bajado, unas escaleras estrechas que los conducirían a la autopista elevada. Deberían estar aquí, se dijo. Debo creer en ello. Las encontró. Ahora le parecieron mucho más pequeñas, destartaladas e inseguras de lo que recordaba. Yaomame se sorprendió de que hubiera bajado por ellas. En cualquier caso, allí estaban. Ahora solo faltaba subirlas peldaño a peldaño en sentido inverso. Se quitó los zapatos de tacón Charles Jourdan, los guardó dentro del bolso y se puso a la espalda, cruzándolo por delante del pecho. Con los pies enfundados en las medias, pisó el primer peldaño. «Sígueme», le dijo a Tengo, dándose la vuelta. «¿No será mejor que vaya yo delante?», le dijo preocupado. «No, iré yo». Era el camino por el que ella había descendido. Debía subir ella primero. Las escaleras estaban mucho más frías que cuando las bajó meses atrás. Al asirse a la barandilla, las manos se le helaron hasta el punto de que creyó perder la sensibilidad. El viento que soplaba entre los pilares de la autopista también era mucho más fuerte y frío. Las escaleras se alzaban delante de ella, indiferentes y desafiantes. No le prometían nada. Cuando a principios de septiembre las había buscado desde la autopista, habían desaparecido. La vía estaba bloqueada, pero ahora, desde el depósito, la vía los conduciría hasta la salida, tal como había previsto. Había tenido la corazonada de que, en esa dirección, las escaleras seguirían allí. En mi interior llevo esta cosa pequeñita. Si posee algún poder especial, seguro que me protegerá y me indicará qué he de hacer. Había escaleras, pero ignoraba si, en efecto, comunicarían con la autopista metropolitana. Quizás se interrumpiesen a la mitad y no hubiera salida. Sí, en aquel mundo todo podía ocurrir. No tenían más remedio que subir por su propio pie y comprobar lo que allí había, o lo que no había. Peldaño a peldaño ascendió con cuidado por las escaleras. Miró hacia abajo y vio que Tengo la seguía de cerca. De vez en cuando una fuerte ráfaga de viento hacía restallar su abrigo con un silbido agudo. El viento le azotaba la cara. Los bajos del vestido se le subían hasta los muslos. Con el viento, el cabello se le enredaba y, al pegársele contra la cara, le estorbaba la vista. Casi le costaba respirar. Se arrepintió de no habérselo recogido en una coleta. También debería haberme puesto guantes. ¿Por qué no se me ocurrió? Pero de nada servía lamentarse. Solo había pensado en vestirse de la misma forma que cuando había bajado, y ahora debía aferrarse a las escaleras y seguir subiendo. Mientras avanzaba lentamente y tiritando de frío, se fijó en los balcones del edificio que se alzaba al otro lado de la carretera. Un inmueble de 5 plantas de ladrillo marrón. Había visto ese edificio la vez que bajó.
Aproximadamente la mitad de las ventanas estaban iluminadas. Tenía el edificio a un palmo de la nariz, por así decirlo. Si algún inquilino los descubriese subiendo por las escaleras de emergencia de noche, quizás se meterían en un lío. Ahora el alumbrado de la ruta 246 los iluminaba con bastante claridad. Pero por suerte no se veía a nadie en las ventanas. Todas las cortinas estaban echadas. Era de esperar. ¿Y quién iba a salir al balcón en una noche fría de invierno para contemplar las escaleras de emergencia de una autopista? En uno de los balcones vio una maceta con una cauchera. Se agazapaba, encogida, al lado de una silla de plástico sucia. Cuando había descendido en abril, también había visto una cauchera, mucho más mustia que la que había dejado en el piso de Yuyugaoka. Durante esos 8 meses, esa cauchera debía de haber permanecido allí, encogida en la misma postura. Pálida y herida, la habían apartado al rincón más discreto del mundo y sin duda todos se habían olvidado de ella. Quizá no le ofreciesen ni una gota de agua. Aún así, la modesta cauchera infundía coraje y seguridad a Aomame mientras subía confusa e inquieta, con las manos y los pies helados, por las inestables escaleras. Tranquila, vas por buen camino. Recorro el mismo camino, pero en la dirección opuesta. Esa cauchera, en silencio, me sirve de señal. Cuando descendí por las escaleras, vi unas cuantas telarañas. Después pensé en Tamaki Otsuka. Recordé el viaje que hice con mi mejor amiga en verano, en la época del instituto, y la noche en que nos tocamos desnudas en la cama. ¿Por qué me acordé de algo así cuando bajaba las escaleras de emergencia? Mientras subía, volvió a pensar en Tamaki Otsuka. Recordó aquellos pechos tersos y voluptuosos por los que siempre había sentido envidia. Nada que ver con estos pobres pechos subdesarrollados. Pero aquellos bellos senos se habían perdido para siempre. Luego pensó en Ayumi Nakano, la solitaria agente de policía a la que, una noche de agosto, habían esposado y estrangulado con la cinta de un albornoz en la habitación de un hotel en Shibuya. Una joven con el corazón atribulado que se encaminaba hacia el abismo de la destrucción. Ella también tenía un pecho voluptuoso. Sentía profundamente la muerte de sus 2 amigas. Le entristecía el hecho de que ellas ya no existieran en este mundo. Le apenaba en lo más hondo que aquellos 2 espléndidos pares de pechos hubieran desaparecido sin dejar rastro. «Protegedme, por favor», rogó Aomame. «Necesito que me salvéis». Tenía la seguridad de que sus desafortunadas amigas oirían su ruego silencioso y la protegerían. Al llegar a lo alto de las escalerillas, vio una pasarela que conducía al exterior de la autopista. Tenía una barandilla baja y debía agacharse un poco para avanzar por ella. Al fondo se veían unas escaleras en zigzag. Parecían un poco más estables que las escalerillas de antes. Por lo que recordaba, llevaban al espacio de evacuación de la metropolitana. La pasarela se sacudía debido a las vibraciones causadas por los tráileres que iban y venían por la autopista como un pequeño bote zarandeado por un fuerte oleaje. Ahora el ruido de los coches había aumentado considerablemente. Comprobó que Tengo, que ya había terminado de subir las escaleras, estaba a su espalda y, estirando el brazo, lo tomó de la mano. Estaba caliente. ¿Cómo puede tener las manos calientes en una noche tan fría tras haberse agarrado a esas escaleras gélidas?, se extrañó Aomame. Ya falta poco, le dijo acercando su boca al oído de él. Tuvo que hablar alto para hacerse oír por encima del ruido del tráfico y del viento. Subiendo esas escaleras saldremos a la autopista. Si es que no están obstruidas, pensó. Pero eso no se lo dijo. «Planeabas subir estas escaleras desde el principio, ¿no?», preguntó Tengo. «Sí, si conseguía encontrarlas, claro». «Y sin embargo te has puesto un vestido ajustado y zapatos de tacón. No parece la ropa más adecuada para subirlas». Aomame volvió a sonreír. «Necesitaba vestirme así. Algún día te lo explicaré».
Tienes unas piernas preciosas, dijo Tengo. ¿Te gustan? Mucho. Gracias, contestó Aomame. Se asomó sobre la estrecha pasarela y lo besó suavemente en la oreja. Aquella oreja arrugada como una coliflor estaba helada. Aomame enfiló la pasarela hasta llegar a las estrechas y empinadas escaleras situadas al fondo. Tenía las plantas y los dedos de los pies helados. Debía andar con cuidado para no pisar en falso. Mientras subía, se apartaba con los dedos el cabello enredado. El viento helado la hacía llorar. Sujetándose al pasamanos para no perder el equilibrio, avanzaba con cuidado, paso a paso, mientras pensaba en Tengo detrás de ella, en sus grandes manos y en sus frías orejas semejantes a coliflores. También pensaba en esa cosa pequeñita que dormía en su interior. Pensaba en la semiautomática negra que guardaba en el bolso y en las 7 balas con las que la había cargado. Pase lo que pase, debemos escapar de este mundo. Para eso tengo que creer ciegamente que estas escaleras nos van a conducir a la autopista. Yo creo, se dijo. Recordó la melodía que el líder había tarareado aquella noche de tormenta antes de morir. Todavía recordaba algunos versos de la letra. Es un mundo circense, falso de principio a fin, pero todo sería real si creyeses en mí. Ocurra lo que ocurra, tenga lo que tenga que hacer, debo conseguir por mí misma que sea real. No, debemos, Tengo y yo juntos, conseguir que sea real. Tenemos que reunir nuestras fuerzas y fundirlas en una, por nosotros mismos y por esta cosa pequeñita. Aomame se detuvo en un pequeño descansillo y miró atrás. Allí estaba Tengo. Ella extendió la mano y él la sujetó. Volvió a sentir el mismo calor de hacía un rato, un calor que le infundía fuerzas. Aomame inclinó de nuevo la cabeza y acercó su boca a aquella oreja arrugada. ¿Sabes? Una vez quise dar mi vida por ti, le confesó. Estuve a punto de morir, a unos pocos milímetros. ¿Me crees? Claro que sí, dijo Tengo. Dime que me crees de corazón. Te creo de corazón, dijo Tengo. Aomame asintió y le soltó la mano. Volvió a mirar hacia adelante y reanudó el ascenso. Minutos después, Aomame llegó a la ruta 3 de la autopista metropolitana. Las escaleras de emergencia no estaban bloqueadas. Había tenido una corazonada y su esfuerzo se había visto recompensado. Antes de saltar la verja de hierro, se enjugó con el dorso de la mano las lágrimas frías que le caían. La ruta 3 de la metropolitana, dijo Tengo sorprendido, tras mirar a su alrededor en silencio. Así que esta es la salida a este mundo, ¿verdad? Sí, contestó Aomame, es la entrada y la salida. Desde atrás, Tengo sujetó a Aomame mientras ella franqueaba la verja, con la falda subida hasta la cintura. Al otro lado estaba el espacio de emergencia, en el que cabían 2 coches aparcados. Era la tercera vez que Aomame pisaba aquel lugar. Ante ella se erguía el gran panel publicitario de Esso. Ponga un tigre en su automóvil. El mismo eslogan, el mismo tigre. Se quedó parada, descalza, sin decir una palabra, y se llenó el pecho de aquel aire nocturno cargado de gases de escape. Le pareció más refrescante que cualquier otro aire. He vuelto, pensó. Hemos vuelto. La carretera estaba muy congestionada, como la última vez. La fila de coches que se dirigía hacia Shibuya apenas avanzaba. Se sorprendió. ¿Por qué será? Siempre que vengo aquí hay atasco. Era raro que la ruta 3 en dirección Tokio estuviera colapsada un día laborable a esas horas. Quizás se hubiera producido un accidente más adelante. En el carril contrario, los vehículos circulaban con fluidez, pero en dirección a la ciudad era el caos. Después de ella, Tengo franqueó la verja. Levantó una pierna y la saltó sin más. Después se situó junto a Aomame. Ambos contemplaron mudos la hilera de vehículos que se extendía ante sus ojos,
como quien por primera vez en su vida ve el océano y contempla al helado cómo las olas, una tras otra, rompen en la orilla. Los ocupantes de los coches los miraban fijamente con el desconcierto y la duda pintados en el rostro. Más que curiosidad, sus miradas traslucían recelo. ¿Qué hacía allí aquella pareja de jóvenes? Habían surgido de repente de la oscuridad y se habían quedado quietos en la zona de emergencia de la autopista. La mujer vestía un traje elegante, pero llevaba un abrigo ligero de entretiempo e iba con medias, sin zapatos. El hombre, corpulento, vestía una cazadora de cuero gastada. Ambos llevaban sendos bolsos bandolera. ¿Se les habría averiado el coche en el que viajaban? ¿Habrían tenido un accidente? Sin embargo, no se divisaba ningún coche en la zona de emergencia, y ellos no parecían pedir auxilio. Aomame por fin volvió en sí, sacó los zapatos de tacón del bolso y se los puso. Se ajustó la falda y colgó del hombro el bolso bandolera. Se abrochó bien el abrigo. Se humedeció los labios resecos con la lengua y con los dedos se arregló el flequillo. Sacó un pañuelo y se secó las lágrimas. Luego volvió a acercarse a Tengo. Permanecieron unos minutos el uno junto al otro, tomados de la mano y en silencio, al igual que en el aula del colegio, después de las clases, en un mes de diciembre de 20 años atrás. En aquel mundo no había nadie más que ellos dos. Contemplaron el parsimonioso flujo de vehículos, pero en realidad ninguno de los dos miraba nada. A ambos les traía sin cuidado lo que veían o lo que oían. El paisaje, los sonidos y olores que los rodeaban habían perdido todo su sentido. «Entonces, ¿hemos llegado a otro mundo?», dijo por fin Tengo. «Quizá», contestó ella. «Sería mejor cerciorarse». No había más que una forma de hacerlo y no necesitaban decirlo. Aomame irguió el rostro y miró al cielo. Tengo hizo lo mismo prácticamente al mismo tiempo. Los dos buscaron la luna en el firmamento. Debía de estar encima del anuncio de Esso, pero no la veían. Parecía ocultarse tras las nubes que perezosamente iban hacia el sur arrastradas por el viento. Los dos esperaron. No tenían prisa. Les sobraba tiempo. Tiempo para recuperar el tiempo perdido. Tiempo que compartir. No necesitaban precipitarse. Con la manguera del surtidor en la mano y una sonrisa de complicidad, el tigre de la Esso velaba a los dos jóvenes tomados de la mano mientras los miraba de reojo. Súbitamente, Aomame se dio cuenta de que algo había cambiado. Al principio no sabía qué era. Entornó los ojos y se concentró. Entonces dio con ello. El tigre del anuncio los miraba con su perfil izquierdo. El tigre que ella recordaba miraba al mundo con el perfil derecho, no le cupo la menor duda. La posición del tigre se ha invertido. Automáticamente frunció el ceño. Su corazón se aceleró y sintió como si en su interior algo hubiese cambiado su curso y fuera ahora a contracorriente. Pero, ¿podía afirmar a ciencia cierta que el tigre se había invertido? ¿Era su memoria tan precisa? No, no estaba segura. Tan solo se lo había parecido. La memoria a veces es traicionera. Aomame se guardó esa sospecha para sus adentros. Todavía no podía decírselo. Con los ojos cerrados trató de calmarse y de respirar hondo para que los latidos de su corazón recobrasen su ritmo normal y esperó a que las nubes pasasen. Los ocupantes de los vehículos los miraban a través de la ventanilla. ¿Qué estarían mirando esos dos con tanta atención? ¿Por qué se sujetaban fuertemente de la mano? Algunos de ellos volvieron la cabeza y miraron en la misma dirección que ellos, pero lo único que veían eran las nubes blancas y el anuncio de eso: ponga un tigre en su automóvil. El tigre risueño miraba desde su perfil izquierdo a los automovilistas que pasaban y los exhortaba a que consumieran más gasolina. La cola naranja a rayas apuntaba con garbo al cielo. Al cabo de un rato, las nubes se abrieron y asomó la luna. No había más que una.
la luna solitaria de color marfil de siempre, la luna que colgaba en silencio sobre los campos de Suzuki, Miscanthus sinensis, herbácea natural de Asia Oriental, nota del traductor, la que flotaba en la superficie calma de los lagos transformada en un plato blanco, la que iluminaba los tejados de las casas cuando todos dormían, la misma luna que con tesón acercaba la pleamar a las dunas, la que arrancaba suaves destellos del pelaje de los animales y la que protegía, envolviéndolos, a los viajeros nocturnos. Esa luna de siempre que unas veces adoptaba la aguzada forma de cuarto creciente y rasgaba la piel de las almas y, otras veces, se transformaba en luna nueva y sin hacer ruido rociaba de gotas oscuras y solitarias la tierra. Había fijado su posición sobre el anuncio de eso. A su lado no estaba la lunecilla verde y deforme. La luna taciturna pendía sola, sin obedecer a nadie. Los dos observaron la misma escena, sin necesidad de que ninguno de los dos se lo confirmara al otro. Aomame, callada, sujetaba la mano amplia de Tengo. La sensación de que en su interior algo había cambiado su curso había desaparecido. «Hemos regresado a 1984», se dijo Aomame. «Ya no estamos en 1984, sino en el mundo de 1984, el que había en un principio». ¿Pero sería real? ¿Podía el mundo volver atrás tan fácilmente? ¿No había afirmado el líder antes de morir que no había ningún modo de regresar al mundo? ¿Habremos llegado a un lugar diferente? ¿Nos habremos trasladado de un mundo distinto a un tercer mundo, un mundo donde el tigre nos mira sonriente no desde su perfil derecho, sino desde el izquierdo, y donde nos aguardan nuevos enigmas y nuevas reglas? Tal vez no, siguió pensando Aomame. En este momento no puedo asegurar que no sea así. Pero sí hay algo que puedo afirmar con toda seguridad. Este no es el mundo en cuyo cielo penden dos lunas, y sujeto la mano de Tengo. Nos adentramos en un lugar peligroso donde la lógica no tenía validez. Superando duras pruebas conseguimos encontrarnos y juntos hemos salido de él. Tanto si hemos llegado al mundo de siempre como a un mundo nuevo, ¿qué hay que temer? Si nos esperan nuevas pruebas, bastará con volver a superarlas. Eso es todo. Al menos ya no estamos solos. Se tranquilizó y para creer en lo que debía creer, se apoyó contra el amplio pecho de Tengo. Pegó el oído al corazón de él y escuchó sus latidos. Luego se abandonó a sus brazos, como una legumbre en su vaina. «¿A dónde podemos ir ahora?», le preguntó Tengo al cabo de un buen rato. No podían quedarse allí eternamente, pero en la metropolitana no había arcén, y aunque la salida de Ikejiri quedaba relativamente cerca, por mucho atasco que hubiera era peligroso avanzar por un lado de una autopista estrecha junto a los coches. Por otra parte, aunque hicieran autostop, difícilmente iban a encontrar a un conductor que se ofreciese a llevarlos. Podían llamar a la Corporación Nacional de Carreteras desde el teléfono de emergencias y pedir auxilio, pero tendrían que darles una explicación convincente de qué hacían allí perdidos. Si consiguiesen llegar a pie hasta la salida de Ikejiri, algún empleado del puesto de peaje los interrogaría. Ni se les pasaba por la cabeza volver a bajar las escaleras por las que habían subido hacía un rato. «No lo sé», dijo Aomame. No tenía ni idea de cuál era el siguiente paso. Una vez ascendidas las escaleras de emergencia, su papel había concluido. Había consumido demasiada energía como para ahora ponerse a pensar y decidir qué debían hacer. No quedaba ni una gota de combustible en su interior. La única solución era dejarlo todo en manos de otra fuerza. «Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, perdona nuestras ofensas y bendice nuestro humilde caminar. Amén». La oración salió de sus labios con toda naturalidad, casi de manera instintiva. No había necesitado pensar. Las palabras carecían de significado. Las frases no eran más que sonidos, una retahíla de signos.
pero mientras rezaba automáticamente la plegaria, sintió algo inexplicable, algo que podía llamar tal vez devoción y que sacudía su corazón en lo más profundo. Me alegro de no haberme perdido a mí misma a pesar de todo lo que ha sucedido, pensó. Me alegro de poder estar aquí, sea este lugar el que sea, siendo yo misma. Venga a nosotros tu reino, repitió en voz alta, como solía hacer en el colegio delante de la comida, y lo deseaba de corazón, al margen de lo que significase. Venga a nosotros tu reino. Tengo le acarició el cabello con los dedos, como peinándoselo. 10 minutos después, Tengo detuvo un taxi que pasaba. Ninguno de los dos daba crédito a lo que veía. Un taxi desocupado pasaba lentamente por la autopista congestionada. Cuando, sin salir de su asombro, Tengo alzó la mano, la puerta trasera del taxi se abrió de inmediato y los dos subieron. Lo hicieron precipitadamente por miedo a que la aparición se esfumase. El taxista, un joven con gafas, volvió la cabeza y miró hacia ellos. Con el atasco que hay, no les importa que los deje en la salida de Ikejiri, ahí delante, dijo. Para ser hombre tenía una voz extrañamente atiplada, pero no resultaba desagradable. No, está bien, contestó Aomame. La verdad es que recoger a pasajeros en la autopista va en contra de la ley. ¿De qué ley?, le preguntó Aomame. Su rostro, reflejado en el retrovisor, estaba ligeramente ceñudo. El taxista no consiguió recordar la ley que le prohibía recoger clientes en la autopista. Además, el rostro de Aomame en el retrovisor lo intimidaba. Bah, no tiene importancia. ¿Dónde quieren que los deje entonces? Cerca de la estación de Shibuya, si puede ser, contestó Aomame. No he puesto en marcha el taxímetro, dijo el taxista. Solo les cobraré la carrera a partir de la salida de la autopista. ¿Qué hace un taxi sin pasajeros en una autopista?, le preguntó Tengo. Es una historia un poco complicada, dijo el taxista con voz cansada. ¿Quieren que se la cuente? Sí, respondió Aomame. No le importaba lo larga y aburrida que fuese. Estaba ansiosa por oír lo que le tenían que contar las personas de ese nuevo mundo. Tal vez descubriese nuevos secretos, nuevas insinuaciones. Cerca del parque de Kinuta recogí a un cliente de mediana edad que me pidió que lo llevase a la Universidad Aoyama Gakuin por la autopista, porque en la zona de Shibuya había mucho tráfico. En ese momento no habían informado de ningún atasco en la metropolitana. Supuestamente el tráfico era fluido, así que hice como me dijo y en Yoga cogí la autopista. Sin embargo, en la zona de Tanicho se ha producido un accidente y ya ven cómo está el panorama. Una vez en la autopista, mi cliente no podía apearse hasta llegar a la salida de Ikejiri. Entretanto, el hombre divisó casualmente a una conocida. Estábamos parados en la zona de Komazawa, al lado de un Mercedes-Benz coupé plateado, y resultó que la mujer que lo conducía era amiga suya. Entonces bajaron las ventanillas, se pusieron a hablar y la mujer le propuso llevarlo. Mi cliente me dijo que lo sentía mucho, pero que quería pagarme el trayecto hasta ahí e irse con su amiga. Dejar a un cliente en la autopista es algo inaudito, pero bueno, los coches no avanzaban 1 milímetro y no pude negarme, ¿comprenden? De modo que el cliente se pasó al Mercedes-Benz. Aunque se disculpó y me dio algo de propina para compensar, no me hizo demasiada gracia, porque el asunto era que iba a tener que quedarme en pleno atasco. Y poco a poco fui avanzando hasta llegar aquí, a poca distancia de la salida de Ikejiri. Entonces los vi a ustedes con la mano levantada. ¿No les parece increíble? Yo me lo creo, contestó escuetamente Aomame. Esa noche se alojaron en un hotel, un gran rascacielos situado en Akasaka. Apagaron la luz, se desnudaron y en la cama se abrazaron el uno al otro. Tenían muchísimas cosas que contarse, pero todas podían esperar a la mañana siguiente. Tenían otras prioridades. Sin decir ni una palabra, tomándose todo el tiempo del mundo, exploraron sus cuerpos en la oscuridad. Con sus dedos y la palma de sus manos palparon y comprobaron una a una dónde se encontraba cada cosa y qué forma tenía. Excitados como niños pequeños que buscan un tesoro en un cuarto secreto,
y cada vez que descubrían algo, le daban su aprobación besándolo con los labios. Tras concluir sin prisas este proceso, Aomame sostuvo el pene erecto de Tengo en su mano, del mismo modo que una vez le había agarrado la mano en el aula del colegio. Estaba más duro que cualquier cosa que hubiera conocido, erecto de un modo casi milagroso. Luego abrió las piernas, se acercó y lo introdujo lentamente dentro de sí, muy profundamente, hasta el fondo. Cerró los ojos en la oscuridad y tomó una bocanada de aire profundo y oscuro. A continuación lo exhaló despacio. Tengo sintió el tibio suspiro en su pecho. Muy quieta, Aomame le susurró al oído: «Siempre me he imaginado cómo sería tenerte así». «¿Haciendo el amor conmigo?» «Sí». «¿Incluso cuando tenías 10 años?» preguntó Tengo. Aomame se rió. No, cuando ya era un poco mayor. Yo también me lo había imaginado. ¿Que me penetrabas?» «Sí», contestó Tengo. «¿Y es como te lo imaginabas?» «Todavía no me puedo creer que sea real», le confesó él. «Es como si aún estuviera imaginándomelo. Pero es real. Lo encuentro demasiado maravilloso para ser real». Aomame sonrió en la oscuridad. Luego rozó los labios de Tengo con los suyos. Los dos entrelazaron durante un rato sus lenguas. «Dime, ¿no crees que tengo los pechos pequeños?», dijo Aomame. «Son perfectos», contestó él abarcándolos con las manos. «¿Lo crees de verdad?» «Claro», dijo él. «Si fueran más grandes ya no serías tú». «Gracias», dijo Aomame. «Pero no es solo eso. La diferencia de tamaño entre uno y otro es notable». «Están bien como están», le aseguró Tengo. «El derecho es el derecho y el izquierdo. No necesitan ningún cambio». Aomame pegó el oído al pecho de Tengo. «Sabes, he estado sola durante tanto tiempo y tantas cosas me han hecho daño. Ojalá te hubiera encontrado antes, así no habría tenido que dar este rodeo». Tengo negó con la cabeza. «No lo creo. Todo ha ocurrido como debía ocurrir. Y ahora es el momento apropiado para los dos». Aomame empezó a llorar. Derramaba lágrimas contenidas durante mucho tiempo. Incapaz de reprimirlos, los lagrimones le caían sobre las sábanas como lluvia. Con Tengo en lo más profundo de su cuerpo, tembló sin dejar de llorar. Él la rodeó con los brazos y la abrazó. En adelante habría de seguir sosteniéndola por mucho tiempo, y pensar eso lo hacía más feliz que nada en el mundo. «Hemos necesitado todo este tiempo para comprender lo solos que nos sentíamos», dijo él. «Muévete», le dijo a Aomame al oído, despacio, sin prisas. Tengo hizo lo que le pidió, se movió muy lentamente, respirando en silencio, prestando atención a sus propios latidos. Entretanto, como quien está a punto de hundirse, Aomame se aferraba al enorme cuerpo de Tengo. Dejó de llorar, dejó de pensar, se alejó del pasado y del futuro y acompasó su corazón a los movimientos de Tengo. Hacia el amanecer se acercaron al gran ventanal arropados con los albornoces del hotel y bebieron el vino tinto que habían pedido al servicio de habitaciones. Aomame solo se mojó los labios. Ya no necesitaban dormir. Desde la ventana del 17º piso uno podía contemplar la luna todo lo que quisiera. Las nubes habían desaparecido y nada obstaculizaba ya su vista. A pesar de que la luna había recorrido bastante distancia, todavía seguía allí, rozando los rascacielos. Había aumentado aquel albor ceniciento y muy pronto, terminado su trabajo, se hundiría en el horizonte. En recepción, Aomame había pedido una habitación en una planta alta para poder ver la luna. El precio no importaba. «Es la condición más importante, que se vea claramente la luna», había dicho. La encargada de recepción había atendido con amabilidad a aquella joven pareja que había aparecido de improviso. Esa noche todavía quedaban habitaciones libres, y la empleada, nada más verlos, había sentido simpatía hacia ellos. La mujer le pidió al Botones que los acompañase a la habitación para que pudiesen comprobar por sí mismos que desde el ventanal se veía la luna, y luego entregó a Aomame las llaves de la suite junior. También les aplicó un descuento especial.
¿Acaso hay luna llena o algo así esta noche?, le preguntó por curiosidad la recepcionista. A lo largo de los años había recibido toda clase de peticiones, deseos y súplicas por parte de los clientes, pero era la primera vez que alguien le pedía una habitación desde la que se pudiera contemplar la luna. «No», dijo Aomame, «la luna llena ya ha pasado. Hoy estará en sus 2/3, pero no importa mientras se vea». «¿Les gusta mirar la luna?». «Es importante para nosotros», contestó con una sonrisa, «más de lo que imagina». Ya cerca del amanecer, el número de lunas no había aumentado. Era la misma luna de siempre. El único satélite que desde tiempos inmemoriales giraba lealmente, siempre a la misma velocidad, alrededor de la Tierra. Mientras lo contemplaba, Aomame colocó suavemente sus manos en el vientre y comprobó una vez más que albergaba a aquella cosa pequeñita. Sintió que su vientre había aumentado un poco. Todavía no sabemos qué mundo es este, pero, al margen de cómo sea, me quedaré, pensó Aomame. Nos quedaremos. Esconderá sus propias amenazas y sus peligros, y estará lleno de enigmas y contradicciones. En adelante quizá tengamos que tomar muchos senderos oscuros que no sabremos a dónde conducen, pero todo eso no importa. Aceptaré este mundo tal como es. Ya no me moveré de aquí. Pase lo que pase, los tres nos quedaremos en este mundo de una sola luna. Tengo yo y esta cosa pequeñita. Ponga un tigre en su automóvil, decía el tigre de Esso. Miraba hacia ellos con su perfil izquierdo, pero los mirase desde el lado que los mirara, brindaba a Aomame una gran sonrisa cálida y natural. Creeré en ella, es importante. Aomame le devolvió la sonrisa, con mucha calidez y naturalidad. Alzó en silencio una mano y Tengo la tomó. Los dos permanecieron quietos, el uno junto al otro, unidos, observando en silencio la luna que pendía por encima de los edificios, hasta que salió el sol y la iluminó, y su pálido fulgor fue apagándose hasta transformarse en un mero recorte de papel gris colgado del cielo. Fin.